Fíjense que estoy contento de que se haya hecho este simposio porque creo que es el primero que se hace en México, en realidad, para juntar a laboratorios y a la industria que tiene que ver con los laboratorios. Y me parece que es importante, me da mucho gusto ver caras conocidas, otras que en realidad no tanto, pero sin embargo creo que eso es bueno porque al final pues nos juntamos todos para poder empezar a hablar de temas que nos importan en la industria y que creo que son interesantes. Hace un rato estaba yo en la charla que dio el doctor Otálora y él estaba hablando sobre específicamente cuestiones que tienen que ver sobre la importancia de un diseño digital en lentes progresivas y dio varios datos bien interesantes. Y en esos que estaba dando, pues resulta que se veía pues todas estas ventajas de por qué entonces la digitalización es el paso, digamos, óptimo, natural para entrar de lleno en una nueva etapa en la industria óptica en México. Porque como lo habían mencionado ya también mis compañeros, no todos están en la talla de freeform y obviamente hay mucho también que tiene talla convencional. Y bueno, pues es como el paso natural, pero vale la pena entonces empezar a hacer ciertas reflexiones de por qué sí es importante que empecemos a impulsar en ese sentido la industria en la cuestión que tiene que ver con la digitalización. Bueno, para eso es básicamente esta charla, para empezar a hablar acerca y hacer unas reflexiones acerca de este tema. ¿Por qué? Yo veo también varias caras aquí y sé que muchos de los que estamos aquí somos optometristas o optómetras para el caso de los colombianos, pero ¿quién no es optometrista? Levante la mano. Ok, esta charla es importante para ustedes también. Les voy a explicar por qué. Desde que estoy en la parte de la industria de laboratorios y óptica y lentes oftálmicas y equipos de tallado de tecnología digital, he visto que existe una brecha de desconocimiento, que no me van a dejar mentir los que son optometristas, entre los laboratorios y los optometristas por un desconocimiento que no es culpa de nadie, simplemente a nosotros como optometristas no nos forman para entender cuestiones de laboratorio y el laboratorio pues no sabe cuestiones de óptica, es decir, de gabinete. Y esta cuestión es interesante porque creo que podemos cerrar esas brechas para poder entendernos mejor. Y aquí es una de las razones principales de por qué tenemos que hacerlo. Somos los aliados, o sea, el aliado de la óptica más importante es el laboratorio y el aliado del laboratorio más importante es la óptica. Y entonces, hablando de diseños que venden, pues obviamente hay una enorme cantidad de diseños en el mercado y hay varias marcas que se dedican a eso. Entonces esta plática no va a hablar específicamente de características o cualidades de X o Y diseños, pero sí vamos a hablar y vamos a empezar a reflexionar sobre el avance de las tecnologías que existen a través del tiempo. Probablemente la última tecnología importante que se dio en las últimas décadas fue el Internet. Y entonces yo soy de esa generación en donde básicamente el Internet era una cuestión media abstracta, que cuando salió no sabíamos realmente qué era, no todos la teníamos, pero nos hablaban y nos decían que el Internet era donde estaba muchísima información y ahí estaba todo, pero uno no lograba ser como muy claro en, bueno, pero ¿de qué se trataba eso? Al día de hoy eso obviamente ya está lejos de tener que entenderse, todo lo damos por hecho, todos traemos un lente inteligente, hay lugares que tienen internet gratuito, a donde vamos entonces tenemos señales de internet y básicamente se convirtió en un común de nuestros días. Ahora, por ejemplo, no concebimos el hecho de que no exista el internet, toda nuestra vida, tanto social como comercial incluso, pues está dada a través del internet. La comunicación con nuestros clientes, con nuestros pacientes, con nuestros colegas, está dada también a través de correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp y demás. Y últimamente entonces hemos tenido otra transición bien interesante que sería la inteligencia artificial. Otra situación en donde no estamos tan seguros ni tan claros de qué trata la inteligencia artificial, pero sabemos que va a venir a revolucionarlo, no lo dejamos todavía tan claro en el dominio de nuestras mentes. Y ahorita hablaba Julio de eso, de que bueno, sí, existe esta tendencia y yo veo incluso como cuando llegaba el 2000, que todo era como, todas las marcas y toda la tecnología era 2000. O sea, era como la moda que se usaba de
lentes del milenio, no sé qué, bueno, así estamos ahorita. Todo es inteligencia artificial, cuando en realidad casi no todo es inteligencia artificial, y no sabemos realmente cuáles son los alcances. Pero estamos seguros que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que definitivamente va a hacer cambios de adaptabilidad en las actividades que realizamos en general, tanto en la industria como socialmente. Y esto entonces no va a ser ajeno tampoco, estos tipos de cambios que se han dado tampoco van a ser ajenos a nuestra industria. Y es importante mencionarlo porque nosotros utilizamos, por ejemplo, este tipo de tecnologías, en el caso del Internet, para vender más, por ejemplo. Entonces, ahorita no concebimos un laboratorio que por lo menos no tenga una página web o una red social tipo Facebook, o habrá los que tienen incluso Instagram, y además tienen entonces pues correo electrónico y tienen, o sea, es decir, ya quien no esté conectado al Internet, pues ya prácticamente digamos que no existe, por así decirlo. Estás muy limitado. Pero ya no nada más es para vender más, incluso creo que es para subsistir. Porque precisamente a la falta de adaptación de ese tipo de tecnologías, si ya no la tienes, pues ya no funciona igual. Y entonces esa es la razón de por qué nosotros básicamente ahora estamos haciendo esa, digamos, transición o ese movimiento hacia las tecnologías más avanzadas. Y pensando en esto, pues tendríamos que pensar entonces en la parte del freeform. Y yo sé que, sobre todo en nuestro país, pues existe una enorme variedad de ofertas y además funcionan los que tienen pues a lo mejor el tallado convencional, y obviamente conocemos a los que tienen también tallados digitales, y hay muchos que están incluso en la transición entre que tienen ambas. Y ayer incluso platicaba con un colega que tiene un laboratorio convencional y tiene un laboratorio digital, y uno de ellos le decía, o sea, más bien estaba platicando que en realidad no termina de migrar del convencional al digital, pero hay otro laboratorio también grande en el país cuyo dueño le dijo, no, nunca dejes el digital, mantén los dos. Y luego encuentras otros que tienen digital y pues es el caso, por ejemplo, de Augen, ¿no? Que todo está, o sea, no hacen convencional, y si tú le preguntaras eso a alguno de los que estamos en Augen va a decir, no, deja todo lo convencional. Y así no encontramos como un consenso, porque pues en realidad cada quien habla como le va. Pero yo creo que esta migración tiene que darse por varias razones, porque genera más ventajas que desventajas, y porque en realidad la adaptación de este tipo de procesos y de este tipo de avance conforme a las posibilidades de cada quien, pues va a llegar un momento en que le va a traer más beneficios. Cuando el área para la que yo me dedico es la venta de máquinas para tallado de freeform, y vemos, por ejemplo, que un laboratorio migra de convencional a digital, sí le transforma muchísimo al laboratorio. ¿Por qué? Le simplifica procesos, y ahorita hablaremos de eso, pero además también mejora lentes. Entonces empieza a hacer lentes mucho más, digamos que mucho más detallados o con más perfeccionados. Luego además también tiene entonces más clientes, porque entonces empieza a ampliar el portafolio, digamos, de clientes, y empieza a tener no solo los más clientes, sino mejores clientes, porque entonces son clientes que ya buscan cierta exigencia y que además entonces obviamente van a buscar mejores opciones de laboratorio. Y por último, pues vas a tener mayores ventas. Para empezar a puntualizar un poco en cada una de estas cosas, hablando de la simplificación de procesos, y los que tienen aquí laboratorios digitales, pues les queda claro que obviamente hay menos inventario, que además tienes estos lentes personalizados que te permiten entonces ya no tener esas cantidades tremendas de lentes terminados o de progresivos terminados, y que además tienes que tener toda la combinación de graduaciones en todos los materiales, con todos los tratamientos disponibles y demás. Bueno, pues entonces en ese sentido, para la parte de que tiene que ver con los mejores clientes y demás, y eso que ayer no salí con Julio en la noche, pero véanlo. Entonces resulta que vamos a pensar, y por eso les decía yo de los optometristas y los que no, vamos a pensar entonces, por ejemplo, en un paciente que hace no mucho
resulta que tenía nada más dos opciones, una graduación para ver de lejos y cerca. Obviamente vamos a hablar de un paciente presbita, un paciente que tiene dificultad para la lectura. Y este paciente entonces va a acudir a una óptica y en esa óptica pues le va a decir que tiene un problema para ver de cerca. Pero resulta que este paciente, a diferencia de sus abuelos, sus actividades ya no son las mismas que las que tenían nuestros abuelos, o podríamos decir incluso que probablemente nuestros papás. ¿Por qué? Porque entonces actualmente la vida ha cambiado tanto que las necesidades visuales pues ya no son las mismas para el trabajo, para manejar, para realizar una actividad digamos recreativa, para tener un deporte y demás. E incluso, por ejemplo, pues ahora la gente que tiene 40, 50 años podría ser que sea más activa que la gente de hace una o dos generaciones en ese sentido. ¿Qué pasa? Que entonces necesita una alternativa que le permita hacer todas esas actividades y ya no se requiere nada más a un lejos y cerca. Y si nos vamos entonces a un optometrista que empieza a revisar a ese paciente y que le tiene que hacer toda una batería de pruebas e indagar además sobre las actividades que realiza el paciente y luego entonces tratar de ofrecerle la mejor alternativa óptica para que pueda ver lo mejor posible, pues entonces también se tendría que ver muy limitado para decirle, pues te voy a dar lentes solamente para lejos y para cerca. En esencia, todos los progresivos y multifocales pues tienen ese fin, una graduación para una distancia y otra graduación para una distancia más corta. Pero me refiero a las limitaciones que te da, por ejemplo, un lente terminado o un lente bifocal, en donde pues nada más tienes que acomodarte a lejos o a cerca. ¿Qué sucede entonces cuando tienes pues la opción de tener una variedad, digamos, de diseños? En el mundo existen diferentes empresas que se dedican a diseñar progresivos. Y hay muchas. Y están aquí los compañeros de CIU. Augen tiene décadas también generando progresivos. Acá en la Expo he visto también a otros. Está Horizon, está IoT. No existe una en el mercado que no haya destinado tiempo, recurso y esfuerzo para generar el mejor diseño posible. Hay todo un equipo detrás y un tiempo de investigación y desarrollo, pues ya sea de ópticos, de físicos, de mercadólogos, de ingenieros eléctricos, electrónicos, etcétera, programadores, que quieren desarrollar el mejor progresivo posible, con diferentes cualidades que tienen que ver con el ancho de los canales, la visión cercana, la visión lejana, los campos visuales, las zonas de distorsión y demás, y todos entonces ofrecemos una, digamos, variedad de diseños de progresivo, que lo único que te va a dejar es que para ti como laboratorio vas a poder entonces ofrecerle a la óptica, al optometrista, una variedad diferente de catálogo de productos que le puede ofrecer a su vez al paciente. Recordemos que toda nuestra industria está hecha y enfocada para la persona que no ve bien, para los pacientes. No trabajamos para las ópticas, trabajamos para los pacientes que no ven bien, porque pues sin ellos no existe la óptica, no existimos nosotros y no existe todo lo demás. Así que entonces el poder tener alternativas que le permitan a la óptica tener una variedad de posibilidades para ofrecerle al paciente, pues puede entonces generarle todavía mayor satisfacción, ya sea al paciente y por lo mismo a la misma óptica. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve fiel la gente a una marca? En realidad se vuelve por cuestiones psicológicas de marketing, sociales y culturales. Y la parte de psicológica, que probablemente es la más importante y de la que vamos a ahondar ahorita, es la que tiene características bien interesantes porque le da una sensación de pertenencia, porque apela a una emoción más que a la razón a través de una experiencia positiva que va a generar apego, porque genera confianza y recompensa, ya que dicha marca nunca le ha fallado. Y esto pasa entonces con el paciente que va a una óptica y esto pasa con la óptica que tiene un laboratorio como socio comercial. Y en este sentido, ¿por qué se haría fiel una persona a un progresivo? Bueno, pues por la experiencia que ha tenido, por la confianza que le brinda el optometrista al recomendarle un diseño, y esta parte, este segundo punto es importante. Y después por la percepción de ser una tecnología de punta y porque se asocia a una marca de calidad premium que le da tranquilidad. Y decía que el punto 2 es importante porque si el optometrista no tiene la capacidad para poder decirle a su paciente por qué le conviene este lente digital y porque incluso la gente nada más entiende, es más, incluso los optometristas muchas veces nada más entienden, digital es más caro.
pero no saben realmente cuáles son las razones de por qué es más caro y todas las ventajas que pudiera entonces llegar a tener con un lente digitalizado. Bueno, pues esto pasa también entonces del optometrista al paciente, y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es explicar la tecnología detrás de esos diseños. Si nosotros como optometristas no entendemos qué ventajas tiene, menos lo va a entender el paciente al que estamos tratando. Y si el laboratorio entonces no se toma el tiempo para poder acercarse y poder hablar con sus clientes, con las ópticas, y decirle, oye, estas son las características que tienen mis diseños de progresivos y que te van a hacer con ciertas ventajas, y lo he visto con varios de ustedes, lo he visto con Poblano, lo he visto directamente con Vertex, he visto también en otros laboratorios cómo se acercan a sus clientes para decirle, oye, este es el diseño que yo manejo y estas son las características del progresivo que yo tengo. Y eso entonces te permite a ti también darle herramientas a la óptica para que pueda transmitirle esto a los pacientes. Un listado de ventajas, el respaldo de una marca que lo generó, y obviamente también la transmisión de confianza y de seguridad. ¿Por qué? Porque la marca es importante al final, aunque le quieras poner la tuya, no importa. Es decir, no necesariamente te dices, es que lo mío es de Novar, lo mío es de Augen, lo mío es de... O sea, si tú quieres entonces hablar de una marca, bueno, y sea la tuya, tú entonces tienes que darle el respaldo de que la marca que le estás dando a tu paciente es lo suficientemente buena para solucionarle el problema. Y tú como laboratorio tienes que decirle a la óptica exactamente eso. La marca que yo te estoy ofreciendo es importante por esto. Bueno, en resumen, la tecnología Freeform te va a permitir contar con la posibilidad de tener diseños exclusivos en los progresivos. Estos diseños te van a poder ampliar el portafolio de lentes que va a poder ofrecer la óptica en este caso. Te va a diferenciar a ti del resto de laboratorios que siguen ofreciendo lentes clásicos de lejos y cerca, con todas las desventajas que tiene que tener, por ejemplo, un lente progresivo terminado, que habla acerca de los centros ópticos, de los canales de visión, del diámetro incluso, y de la limitante posibilidad de hacer más cosas, del tallado de la superficie, etc. Y por último, pues obviamente genera clientes satisfechos y por lo mismo leales. El trabajo que se tiene que hacer aquí en este caso es entonces empezar a replantearse en qué punto están sus laboratorios. Si ya tienen un laboratorio de tecnología digital, realmente están transmitiéndole a sus clientes, a las ópticas, la importancia de los diseños que ustedes están manejando para esa óptica pueda ofrecerle también a sus pacientes. Y si ustedes no tienen entonces un laboratorio digital, están haciendo alguna alianza probablemente con alguno que pueda entonces brindarles. Por supuesto que hay una cantidad tremenda de características y detalles que pueden hacer todavía esto más eficiente y más fidelidad. Y no las vamos a tocar ahorita porque no es el tema, pero claro que hay entonces tiempos de entrega, procesos, controles de calidad, capacitación del personal, etc. Pero hablando específicamente de esto, para los que entonces ya tienen el digital, pues nada más plantearse si lo están haciendo bien o lo pueden hacer mejor. Y para los que tienen entonces el convencional, pues también empezar a pensar que en un futuro corto o mediano es momento de empezar a cambiar. Muchísimas gracias, espero que les haya interesado. Que estén muy bien.